Buenas noches. Eh, es muy importante para nosotros comunicarnos como comunidad mundial para aclarar ciertos puntos en el mundo político. En este contexto, decidí explicar lo que sucedió en Túnez, tratando en la medida de lo posible de adherirme a la objetividad y la ética de transferir la eh, confianza como realmente es, lejos de todas influencias ideológicas y afiliaciones políticas. Eh, es muy importante también de colaborar como sociedad civil internacional, como persona, como parte de este mundo de la familia humana, de aclarar algo que es distinto en el mundo de los medios de información. Uh, hoy en día hay muchas exageraciones. Hay algo que no se encaja bien. Por ejemplo, hay una desfiguración de la realidad. Razón por la cual, para, por el fin de acercarnos a la, a la verdad de los eventos, trato hoy de brindarles a nuestros hermanos de otra, de otra parte del mundo lo que está sucediendo en nuestra zona árabe. En especial hoy hablamos del tema político tunecino, en especial en el día 25 de julio de 2021, que la verdad, a decir verdad, constituyó un importante evento que fue cubierto por todos los medios de comunicación o de comunicaciones, perdón, de comunicación internacionales, que produjo diferentes reacciones. Y sobre estas reacciones voy a desarrollar mi tesis y voy, por supuesto, discutirla para no dejar espacios a algunos medios de comunicación que falsean los hechos con fines, por supuesto, materiales. Quiero poner punto en la letra, como dicen en árabe, وضع النقاط على الأحرف, y leer los eventos de la realidad de manera objetiva, realista, para levantar el velo ideológico sobre los eventos que ocurren en nuestro mundo todos los días. Es muy bueno eh,
Es muy bueno para nosotros los individuos, los eh, nosotros es muy bueno para nosotros explicar a nuestros hermanos latinos o cualquier persona que habla español la realidad como tal de lo que está sucediendo en nuestra región árabe, ya sea en el Medio Oriente o en el norte de África, lejos la eh, de la ola de los pujas, de los engañosos medios. Bienvenidos. Dada la importancia de los hechos ocurridos en mi país Túnez relacionados con la posición histórica del presidente Kais Saied, que está representada en decisiones. Podemos calificarlas de audaz, decisiones audaces, como la congelación del trabajo del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad de los diputados. Entonces, vale la pena recordar aquí que las decisiones tomadas por el presidente constituyeron una divergencia de punto de vista, sabiendo que el presidente se basó en el artículo 80 de la Constitución tunecina. Y para recordarle algo importante, que la redacción de Túnez de 2014 fue redactada por los islamistas, porque tomaron el poder en Túnez a partir de el fin de 2010, a partir de 2011. Entonces la constitución en que se basó el presidente Kais Saied fue redactada por los islamistas, lo que le da amplio poderes discrecionales en caso de un peligro inminente de cualquier tipo que atente contra la seguridad nacional del Estado tunecino. Entonces, el artículo 80 otorga al presidente tomar medidas excepcionales y una autoridad discrecional en caso de peligro inminente, lo que fue tal cual. Entonces, la parte de Saied, vamos a ver cómo reaccionaron a nivel local dentro de Túnez, mientras que el partido islamista, lo que se llama Ennahda, liderado por Rashid El Ghannouchi, condenó la adopción de estas medidas y las consideró un golpe de Estado contra la legitimidad y la democracia, según El Ghannouchi y los militantes del partido islamista y por supuesto, los aliados del partido que
que manda y que domina el poder desde hace 11 años en Túnez. ¿Cómo podemos nosotros tomar una posición, una lectura, una postura, digamos, lejos de la ideología y la pertenencia política? Dentro de esta disonancia entre la posición del presidente y las visiones de los islamistas, la reacción también, vamos a ver, vamos a ampliar la lectura de lo que ha ocurrido en Túnez, dentro de Túnez y fuera de Túnez. Vamos a ver las reacciones, por supuesto, de la comunidad internacional, en especial los países tanto del centro como limítrofo. Entonces, hay países países, por ejemplo, la mayoría de la comunidad internacional llamaron al respeto de las libertades y la democracia. La mayoría, con la excepción de Qatar y Turquía, porque constituyeron Qatar y Turquía una excepción de la comunidad internacional en lo que se refiere la adopción de decisiones del presidente Kais Saied. Sabemos recordarle algo tan importante y peligroso al mismo tiempo. Qatar y Turquía son dos países que apoyan el terrorismo islamista internacional, tanto en el Medio Oriente. Sabemos que Qatar y Turquía y otros más países y estados destruyeron a Siria, independientemente de la relación o la mirada y la lectura del pueblo sirio a su poder, a su presidente. Qatar y Turquía lideraron bien el terrorismo islamista. Lo que me importa yo en este vídeo, en esta explicación, a ellos, Turquía y Qatar y los demás países, me llamó la atención las declaraciones de los Estados Unidos de América. Acá cuando tenemos que saber algo, todos los países, en el concepto, la doctrina de las relaciones internacionales, buscan, por supuesto, su interés. Pero, en especial, Estados Unidos es un país que cree mucho en el realismo político, que se basa en en el poder y los intereses. Estados Unidos es un país que se enfatiza en el concepto de seguridad nacional estratégica, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, yo digo, a partir de experiencia, tanto como árabe y musulmán, sufrimos mucho de la intervención un general del club que gobierna el mundo, en especial las superpotencias, en especial occidental y más, mejor dicho, colonialista, que constituye una policía mundial. Siempre a notar y a decir verdad que la preocupación de las superpotencias
internacionales por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son preocupaciones falsas, hipócritas, engañadoras y malditas. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados no de las libertades y de los principios de los derechos humanos, no. Están preocupados de sus aliados como los islamistas, porque siempre la superpotencia busca siempre un pie dentro de los países, que son los traidores nacionales, los traidores locales. En este concepto, en este contexto, voy a concentrarme en las declaraciones de los Estados Unidos de América, patrocinador oficial del Islam política en el mundo. Al manifestar su profunda preocupación por las libertades y la democracia, es una preocupación artificial como resultado de la negativa de los patriotas que exigieron al presidente activar el capítulo 80 de la Constitución y enfrentar a los islamistas como aliados estratégicos de los Estados Unidos de América. Razón por la cual lo que ha sucedido en Túnez el 25 de julio de 2021 fue una decisión presidencial propulsada por un pedido popular, por una voluntad popular que quiere acabar con el poder y la dictadura de los islamistas, porque pasaron todos los límites. Y vamos a desarrollar estos puntos para mostrar que la medida tomada por el presidente son legales, legítimas, constitucionales para proteger la existencia del Estado tunecino y la identidad y la patria en general. Razón por la cual me dirijo a la comunidad internacional, a la sociedad civil global y a toda la familia humana. Tras las excepcionales medidas, es verdad, el artículo 80 de la Constitución tunecina otorga y permite al presidente tomar medidas excepcionales. A partir de esta adopción de las declaraciones, entramos en unas circunstancias excepcionales, razón por la cual no podemos discutir la medida porque fue constitucional y no sale de la legalidad, del principio de la legalidad. Es un mensaje en el que quería dar respuesta a algunas de las reacciones de países que reclaman siempre y con severidad
llevar la bandera de la democracia, además del sistema de derechos humanos, y defenderlo por todos los medios y, de ser necesario, intervenir en los asuntos internos de los estados. Un ejemplo de estos actores internacionales tomamos Estados Unidos de América, por ejemplo. Sabemos que hizo y que como intervino en América Latina. Sabemos el desastre o la destrucción de los dictadores en estos países, en África, en Asia, cómo convirtieron a Afganistán, por ejemplo, en un país de la Edad Media, en el Medio Oriente. Entonces, yo voy a dar un ejemplo muy importante, porque Estados Unidos cree el terrorismo y levanta un discurso contra el terrorismo. Queremos hoy en día aprovechar este tema y también esta problemática, para decir que a partir de los 80, la década de los 80 o al fin de la 70, sabemos el rol de Estados Unidos en la creación de terrorista Bin Laden y su confrontación con la Unión Soviética de aquel tiempo, de aquella etapa, y pasando porque Estados Unidos siempre busca una excusa para intervenir en los asuntos internos de los países. Y para cubrir todo esto, reclama los derechos humanos y las libertades. Es una policía que defiende las libertades del mundo. Esto es una mentira, una pura falacia, porque Estados Unidos, como un régimen, no cree en los valores, cree en el realismo político guiado por sus intereses y su seguridad nacional. Sabemos que también lo que hizo Estados Unidos, lo que ha generado durante las guerras del Golfo 1 y 2, hasta la ilusión de la falsa primavera árabe y la innovación del concepto de terrorista de ISIS. Sabemos que la primavera árabe, soy tunecino y conozco bien, no es una primavera, es un invierno muy frío, muy maldito. Destruyeron regímenes, porque necesita Estados Unidos cambiar la mano de hierro de los regímenes de la zona y cambiarlos por lo que se llama el Islam moderado. Mentira. Entonces, estamos explicando por qué se preocupa Estados Unidos y por qué juega de discurso de doble estándar. Entonces genera el terrorismo y reclama el antiterrorismo. Y esto es falacia
y una doctrina en la política exterior de Estados Unidos. Entonces, sabemos también que Estados Unidos detrás los golpes de Estado de los sistemas estatales nacionales y presentándolo como dictadores que amenazan la paz local, regional e internacional, por la razón por la cual ha sembrado confusión en estos países a través del apoyo financiero. Al apoyo financiero, político, estratégico y logístico en el marco de una máquina mediática para falsear los hechos de la realidad y la inclusión de gran parte del pueblo de estos países que no están convencidos. Aprovecharon un malestar, una situación de tensión de estos pueblos que reclaman libertad, un bienestar, varias reclamaciones y varios pedidos populares. Estados Unidos intervino y aprovechó estas preocupaciones populares. Por eso, entonces, hay varias justificaciones relacionadas con la libertad y muchas solicitudes de los pueblos fueron tomados por Estados Unidos y para intervenir a través del islamismo o los islamistas y lo que llama Estados Unidos el Islam moderado para cambiar. Entonces son medios, los islamistas son medios en mano de Estados Unidos. Entonces, todos conocemos los resultados catastróficos que afligieron a los pilares de estos países, destruyeron las bases materiales y morales de los países de lo que se llama primavera árabe. Una destrucción en todos sus aspectos de la vida. Entonces, estos países y sus pueblos fueron víctimas de conceptos fabricados y engañosos. No son revoluciones, no. Tomo mi responsabilidad. No son revoluciones de lo que se llama primavera árabe. Ni libertad, ni dignidad y estabilidad social y crecimiento económico. Son conceptos que incluyen la malicia estadounidense, que, como de costumbre, creó un concepto engañoso llamado Islam moderado y democrático. Todo esto en este orden de pensamiento y de idea, quiero mostrar la relación intrínseca, dialéctica, entre el régimen de los Estados Unidos y los traidores islamistas, como madre y hija, madre maldita y hija puta. Esta es la relación de los yanquis con los islamistas corruptos, adecuado para
activar conceptos y valores que no son confirmados por la realidad. Inaceptable. No se preocupa Estados Unidos de la libertad de los demás. No le importa el derecho humanos. Se preocupa solo por sus intereses, por su seguridad nacional y por sus aliados traidores, ya que están inflados de consigna imposible de plasmar de manera realista. Más bien, son un conjunto de convicciones y percepciones de accesibilidad y interés propio que solo y definitivamente sirven sus intereses estratégicos y el bienestar de su pueblo a expensas de la destrucción de otros pueblos. Entonces, los islamistas, estoy analizando paulatinamente para fundamentar mi postura anti-islamista, mostrando a los interesados la mentira de los islamistas que reclaman la inconstitucionalidad de la medida del presidente Kais Saied. Los islamistas fueron impuestos al pueblo tunecino que soñaba con una vida mejor con el partido terrorista islamista. En nada, liderado por el ideólogo de terrorismo de Estado y su destructor y traicionero Rashid el Ghannouchi. Rashid el Ghannouchi es un criminal eternal. Es como un padre asesino de sus hijos. Es el bombero que arde. Es el médico que disfruta del dolor de su paciente. Un médico sádico. Un médecin sadique. No podemos, en efecto, describir el metal y la característica muy negativa del Ghannouchi. Es una semilla podrida y dañina para el medio ambiente con todo su componente vivos. Quiero llamar la atención del oyente de que todo lo que dijimos antes sobre los islamistas como una entidad parásita, astuta y maliciosa, no es una exageración ni un error, no. Más bien, todo lo que estén interesados en aumentar la comprensión del fenómeno del terrorismo islamista, su corrupción y fuerte relación entre los enemigos de las patrias, solo tiene que conocer las condiciones de los países que gobernaron antes de llegar al poder. Son entidades de conspiración, sedición, guerras y empobrecimiento. Son herramientas, títere, en árabe dumya, títere en manos de los estados coloniales que controlan la ingeniería de la política mundial. En este contexto y dentro del traslape dialéctico entre la conspiración externa liderada por Estados Unidos
así como su injerencia en los asuntos internos de los estados nacionales con la ilusión de difundir la cultura de los derechos humanos y la democracia, y su fuerte apoyo aparente y oculto a los traidores islamistas, los enemigos de la patria, los enemigos del Estado, del pueblo. Es decir, en este sentido, son enemigos de la vida, de la historia, los enemigos de la urbanización, de la civilización, de la felicidad, del amor. Son el credo de una vida feliz contra el credo de una vida feliz. Los islamistas que reclaman la democracia son mentirosos, son dictadores, no creen en este concepto. Los islamistas son un virus destructivo contra la construcción y el progreso civilizado sobre el que descansa el sistema estadounidense. Tal, si volvemos un poco a la historia, sabemos que Gran Bretaña ha establecido los hermanos musulmanes, han inculcado los hermanos musulmanes en la década 20 del siglo pasado, y de donde hoy en día Estados Unidos tomó la antorcha para gobernar el mundo y dominarlo, para mantener su supremacía, su hegemonía, perdón, incluso a expensas de la dignidad del pueblo y su estabilidad. Entonces hay un cambio en el mantenimiento de los hermanos musulmanes, y el cambio fue de estados de el cambio fue a Estados Unidos, que sustituyó Gran Bretaña en el mantenimiento y la protección del islamismo. Debe recordarse que respetamos y amamos al pueblo estadounidense como el resto de los pueblos del universo, porque juntos formamos la comunidad mundial y la familia humana que aspira a la libertad real, no ideológicamente favorecida por los intereses del imperialismo y su opresión. También lo hacemos no tener perjuicio contra el sistema estadounidense, más bien todo lo dicho anteriormente es un hecho presente en el expediente de su política exterior, que es un archivo lleno de sus continuas violaciones al derecho internacional y su violación del concepto de legitimidad internacional, la soberanía de los estados y el saqueo de su riqueza bajo el pretexto del concepto de seguridad nacional estadounidense, un concepto que representa una terrible amenaza para las relaciones internacionales y una amenaza seria a la seguridad y paz internacionales. Elegí una metodología enredada, combinada y compleja, debido a la complejidad de la problemática
objeto de análisis y discusión. Para leer las declaraciones del régimen estadounidense en total acuerdo con el rechazo de los islamistas a las decisiones del presidente, considerándola inconstitucionales. También lo calificaron de golpe de Estado contra la legitimidad y la democracia. En este sentido, Estados Unidos de América interactúa y expresó su preocupación por la democracia y la libertad. Es una gran mentira. Si Estados Unidos expresa su preocupación por la democracia y la libertad, es una mentira. Porque Estados Unidos no cree en los valores. Estados Unidos cree en la plata, en el dominio, el interés, la injerencia, en la superioridad. Es mentira e hipocresía en sí por ambas partes, por Estados Unidos y los islamistas. Los islamistas no creen en estos conceptos y los estadounidenses no se preocupan por la libertad, son países distintos al suyo. Toda su preocupación es la derrota de sus aliados traidores que forman un puente que une sus intereses vitales con estos países. Esto es el objetivo principal de nuestra visión, que se centra en conceptos tramposos que los estadounidenses aún adoptan. Y al mismo tiempo es un desprecio por la inteligencia humana que se ha desarrollado y una comprensión de cómo se maneja el mundo y las razones de su renacimiento, así como los múltiples y contradicciones mecanismos adoptados por el sistema internacional, específicamente el Club de lo Grande, o mejor dicho, la superpotencia colonialista que gobierna el mundo con su aparato antidemocrático, que es el Consejo de Seguridad Internacional. La política del mundo, con sus miembros permanentes, que son lamentablemente parte conflictiva y juez al mismo tiempo. Toda esta introducción y este análisis me apoya para mostrar el discurso falso proclamado por Estados Unidos, que se preocupa por las libertades y los derechos humanos. Es una preocupación que cubre la intención o la gana de intervenir en los asuntos internos de los países y al mismo tiempo para proteger sus aliados estratégicos, que son los islamistas, que perdieron la batalla como Hitler. Basado en todo lo anterior, todo lo que ha dicho, enfatizamos: el país tunecino vive desde hace 11 años, desde hace el poder de los islamistas, la gobernanza de los islamistas, una profunda crisis que afecta a todos los ámbitos. El crecimiento económico ha llegado a su nivel más bajo. La numeración soberana se ha reducido y el poder adquisitivo se ha deteriorado.
y los funcionarios han recorrido al endeudamiento. Y endeudamiento, a decir verdad, masivo, para hipotecar el país y su soberanía nacional. Un fracaso total. Son sectas que no pueden gobernar. Son los islamistas especialistas en la destrucción y la venta de la patria. Para compartir el rendimiento y el recurso del pueblo entre ellos. Esto se explica por la corrupción y debilidad tremenda de nada islamista liderada para Rashid al-Ghannouchi, terrorista, para administrar el país y involucrarse en la política de los ejes. La política de los ejes se inclinaron al eje de Turquía y Qatar, y por supuesto obedece y saca su pantalón a Estados Unidos, descuidando los intereses del pueblo tunecino con el apoyo y cobertura de los Estados Unidos de América. Nos han roto los oídos y nos han impuesto supersticiones y tontería. Se requiere paciencia, ya que es un camino democrático, un proceso democrático y requiere de nosotros sacrificios. Entonces nos roban, nos destruyeron, fundaron el terrorismo del Estado en Túnez pacifista, en Túnez la civilización. Destruyeron, comieron la vaca y tomaron la leche. Quemaron todo. Comieron el verde y seco, como ha señalado el dicho tunecino. Entonces, la cultura de la falsa y doble retórica se ha extendido y nos sumaron sus increíbles convicciones, corrompieron nuestra comprensión de las cosas con una mentira que requería paciencia con el camino democrático de transición. El camino destructor de transición. El camino lleno de espina, de bombas de tiempo. Recurrieron al terrorismo de Estado y a todo lo medio de intimidación y dominación para crear sus mentiras. Pero el hecho de que nos hayamos dado cuenta que está fuera de toda duda es que convivimos con el gobierno del sistema de terrorismo político islamista. A todo observador perspicaz le parece absolutamente una destrucción sistemática, metodológica de la entidad física y moral del Estado, pero con la cobertura y maquillaje de varios conceptos y valores, entre ellos la democracia y los derechos humanos. Y me pregunta, ¿cuándo creyeron los islamistas en estos conceptos? Son la mentira, hipocresía, la que encontraron apoyo y fuerza por parte del oportunismo de la política exterior norteamericana. Los componentes
del Estado tunecino se derrumbaron y los puntos fuertes de Túnez que lo distinguían en su marco regional se convirtieron en debilidades y erosiones que antes no conocíamos. Todos los sectores se han visto gravemente afectados y la salud, la educación y la identidad de los tunecinos se han profundamente deteriorado. El sistema sanitario, que es fue el mejor sistema sanitario en el mundo árabe y musulmán, y uno de los mejores en el mundo. Tenemos varios médicos, son referentes a nivel mundial. Este sistema se retrocedió. El sistema educativo y administrativo se ha deteriorado de una forma que el país no conocía hasta el día de hoy. Los medios de comunicación, que es la cuarta autoridad, se han sometido en su mayor parte a la autoridad de Rashid el-Ghannouchi, el maldito traidor, y sus aliados, con la excepción de unos pocos profesionales de los medios de comunicación que se adhieren al honor de la profesión. Continuamos abordando el problema planteado con respecto a la destrucción por parte de los islamistas de todas las áreas vitales del Estado, con toda objetividad, ¿no? Para no equivocarles. La realidad es la mayor evidencia de la legitimidad de las decisiones del presidente contra su gobierno corrupto, contra el gobierno corrupto islamista, quiero decir. Y son decisiones basadas en el artículo 80 de la Constitución que los islamistas pusieron en vigor. Y su inconstitucionalidad nunca podrá ser invocada, ni por ellos ni por cualquier Estado. El campo de la cultura, sigo citando la destrucción de los islamistas en Túnez. El campo de la cultura, base del progreso intelectual y civilizado de los pueblos, ha sido marginado de manera tan espantosa que el ex primer ministro consideró en un comunicado oficial que la cultura no es más que un mero entretenimiento del que se puede prescindir. La corrupción y el saqueo del dinero público se ha extendido en la mayoría de las articulaciones del sistema político, que se ha basado en los cálculos del posicionamiento político, en el servicio de los intereses de los partidos, en el servicio de los lobbies influyentes, sin tener en cuenta los intereses del pueblo y el país. Esto es lo que hizo que la rueda del funcionamiento del Estado funcionara mal. Vivimos una disfunción tremendo integral debido a la debilidad del gobierno islamista durante 11 años en Túnez. Y se desintegraron todos la rueda, todo el sistema de Túnez, y se ha puesto al servicio del terrorismo. Imagínate
un gobierno terrorista. Primer ministro islamista terrorista. El presidente del Congreso, Rashid al-Ghannouchi, terrorista. Y ejerce terrorismo de Estado, ocultando sus archivos y protegiendo a sus financistas y simpatizantes, además de proteger y encubrir a los corruptos. El Parlamento, estamos viviendo un aspecto paralizado, un Estado enfermo. La institución legislativa, el Parlamento, ya no cumple su función legislativa, sino que se ha convertido en un escenario de polémica, conflicto y violencia, especialmente contra las mujeres. Es una institución del Estado que vende el país, negocio para vender el país. Porque los islamistas no creen al Estado, razón por la cual hacen lo máximo posible de derrumbarla y venderla. Consideran todo islamista en el mundo árabe y musulmán que la patria es un puñado de tierra podrido. Entonces, su gestión también estaba al servicio de los intereses del presidente del Congreso, Rashid al-Ghannouchi, en la implementación de la agenda de su partido, que es Harakat al-Nahda, el movimiento de nada, en lugar de servir a los intereses del pueblo. El pueblo tunecino, en una palabra, que ha sufrido mucho como consecuencia del deterioro de todas las condiciones sociales y económicas, ha pedido un cambio profundo en la gestión de los asuntos públicos, razón por la cual salió el 25 de julio expresando su enojo con la clase política y dirigiendo su congestión al movimiento terrorista en nada y su cinturón político como la causa directa de este colapso integral. De mi parte, y desde a partir de lo que he dicho, apoyamos la respuesta del presidente Kais Saied a la demanda. Es una demanda nuestra del pueblo tunecino, no es un golpe de Estado, mentira. Es una medida basada en la Constitución, una medida constitucional. Y no lo consideramos un golpe contra la Constitución o la legitimidad y la democracia. Y pedimos más al presidente que responsabilice legalmente a todos los que se hayan comprometido sin ningún tipo de reparación o represalia. También pedimos a los países amigos y hermanos que apoyan las opciones del pueblo tunecino, que le garantizan dignidad, orgullo y libertad. Observamos, además, y con satisfacción, que la iniciativa del presidente de la República
comenzó a los pocos días de resolver los expedientes de terrorismo y corrupción que llevan muchos años en los cajones, en los archivos. Rechazamos categóricamente cualquier diálogo con lo renegado de la ley. Rechazamos cualquier arreglo con los corruptos o cualquier devolución para ellos a la vanguardia de la escena política. No queremos diálogo con los islamistas. Queremos acabar con sectas que rechazan la ley de la vida, rechaza el amor, rechaza la humanidad, creen solo en el poder para despreciar la humanidad. Esto es el camino de los islamistas. No son políticos, no son capaces de llevar a cabo ni siquiera un partido. Imagínate un Estado. Nosotros no somos excluistas o racistas, pero la política necesita moral, patriotismo, habilidad, capacidad que no se encuentran en los islamistas, que tienen valores de destrucción y convicciones de la Edad Media. Creen en el sexo, creen en poligamia, creen en la plata, el dominio, en la sangre, creen en la destrucción, la exclusión, y lleva, y para tapar escaparse de su maldad, utilizan un discurso de doble estándar, maquillaje de derecho humano y la libertad. Y ellos creen en la esclavitud porque consideran la religión de los islamistas es la esclavitud, sexo, plata y sangre. Estamos atentos a cualquier posibilidad del regreso de la tiranía o del monopolio de los poderes por una de la parte. A decir verdad, estamos interesados en la transición democrática verdadera y la preservación del Estado civil. El Estado civil, la libertad política y la igualdad entre ciudadanos y ciudadanos es un denominador común entre la familia humana. Pedimos a todos los países extranjeros que no interfieran en los asuntos internos de Túnez, especialmente que no intenten imponer la continuación del dominio del Islam político, es decir, islamista, sobre la sociedad tunecina, después de que lo ha sufrido durante la última década. Esto es lo que quería transmitir a los hermanos hispanohablantes sobre lo ocurrido en Túnez, que no es un golpe de Estado, no, absolutamente no, como afirmaron o como afirman los islamistas, sino una audacia política basada en un capítulo, artículo, digamos, constitucional que permite al jefe del Estado tomar decisiones decisivas que en realidad tomó en base a una petición, a un pedido, demanda popular en el marco de la Constitución tunecina. Son decisiones audaces
importante contra el sistema corrupto de los islamistas, que no creen en el concepto de ciudadanía o patria. Concluí este vídeo haciendo hincapié en la constitucionalidad de las decisiones presidenciales tomadas por lo que no salieron del ámbito de la legitimidad constitucional, por supuesto, y se inscribe en el marco de su competencia y no se ve afectado por ninguna violación de la constitución tunecina o la legitimidad democrática de acuerdo con la constitución, como lo establece el artículo 80 de la misma. Mi pregunta y mi preocupación es otra que de los Estados Unidos y los islamistas. Mi pregunta desde una visión patriotista y responsable. Dada la magnitud de los horribles crímenes de los islamistas y su empoderamiento de las articulaciones del Estado, la pregunta, ¿cómo salvará el presidente Kais Saied al país? ¿Reflejarán estas decisiones la apertura de expedientes muy peligrosos, picante, ardiente, con el terrorismo y la corrupción? ¿Se reformará la constitución que destruyó al Estado tunecino y paralizó el trabajo de sus instituciones? ¿Cambiará el sistema político electoral? ¿Cómo enfrentará a los aliados islamistas en casa, en el extranjero? Desafiará, sobre todo, porque el pueblo, el ejército, la seguridad y la mayor parte de la comunidad internacional están con él, o estará sujeto a presiones y así traerá de vuelta la amargura del pasado, abriendo un diálogo que equivale a devolver el islamista con fuerza después de que el pueblo lo rechazara. No queremos. Ellos salieron de la ventana y no queremos que vuelvan por la puerta. El optimismo permanece, a decir verdad, pero esto no significa que nos sentamos incómodos. Dado el largo gobierno de los enemigos del Estado, los islamistas, y alcance de su terrible corrupción que requiere más que una mano de hierro. Entonces, muchas gracias, queridos, queridas, hermanos y hermanas. Un vídeo para redefinir algunos conceptos que declararon y aclararon lo que ha pasado en Túnez fue golpe de Estado. No le fue golpe de Estado. Es una golpe, sí, hay un golpe, pero golpe contra la corrupción, golpe con el terrorismo, golpe de devolución del Estado tunecino a su pueblo. Y por eso nosotros no tenemos que tolerarse
La pregunta primero, ¿con quién podemos tolerarse? Podemos tolerarnos con la gente de buena fe, con un gobierno, sí, nadie se escapa del horror, pero no queremos un gobierno que siembra el terrorismo de Estado, que no gobierna por el horror, por el terrorismo. Por eso es una forma de corrupción que no debe tolerarse. Pedimos a Su Excelencia el Presidente de la República que abra un estudio de investigación sobre varios temas importantes que afectaron y desestabilizaron la entidad del Estado, pero más bien lo debilitaron internamente y distorsionaron su imagen ante la comunidad internacional. Túnez, país del ser humano, del primer ser humano, desde 1.800.000 años. Túnez conocía el primer ser humano creyente a partir de 40.000 años. Túnez, la primera civilización humana, la civilización capsiana, Gafsa hoy. Túnez, la primera república más fuerte de la historia, Cartago. Túnez, Tarshish, la tierra sagrada. Túnez, la belleza. Túnez, Carrefour, punto importantísimo, geoestratégico, excepcional. Merece más, porque Túnez vale mucho. Cualquier destrucción a Túnez se expande, se extiende la destrucción a Europa, a Asia y África, a todo el mundo. Por eso, Túnez merece, creo mucho yo en el pueblo tunecino, es un pueblo civilizado, pero es muy fuerte. Un pueblo cuando se levanta es un mar, no puedes pararlo. Por eso se levantó y tomó la medida y decidió poner fin a los islamistas. Por eso pedimos, sumamos nuestro pedido y decimos abrir mucho expediente muy peligroso que afectaron el trabajo del Ministerio de la Justicia, que fue supervisado por el islamista corrupto, maldito Nordin Bhiri, y verificar las actas de las sesiones y cómo se había cambiado el cuerpo de los cuerpos de las salas judiciales. Los jueces que tienen todo el expediente, que lo cambiaron, que han iniciado su misión judicial en varios asuntos. Entonces, le cambian los jueces una noche antes de la sentencia, con la presión ejercida por el mencionado ministro Nordin Bhiri sobre el jefe de departamento hasta que dejó de investigar el caso. Sabemos el rol del fiscal, del tribunal de primera instancia en Túnez capital, un criminal, no es un fiscal, que es el Akrami. Este comportamiento se considera irresponsable y por lo tanto constituye una injerencia ilegal en el poder judicial prohibido por el artículo 109 de la Constitución tunecina, y
es una forma de corrupción tanto política como administrativa que no debe tolerarse. También puede describirse como la arbitrariedad del ministerio y la superación de los límites de sus poderes, y esto es inaceptable porque amenaza la democracia emergente en Túnez. Ya está, llegamos al final. Muchas gracias a todos que vayan a escuchar este video. Muchas gracias de nuevo. Que vive la democracia, la libertad, el bienestar, el honor y la dignidad humana. Buenas noches. Salam alaikum.